Entre 1914 y 1918 Europa estuvo en guerra consigo misma. Solo un año después del estallido de la guerra ya habían muerto 2 millones de hombres y muchos más habían sido mutilados, gaseados o traumatizados y marcados de por vida como estos que vemos aquí. En 1916, con las batallas de Verdún y del Somme, la guerra entra en la era industrial y el siglo XX se enfrenta al apocalipsis. Apocalipsis, la batalla de Verdún. Todos los días hay cineastas que se juegan la vida en el frente. Entre ellos se encuentra el futuro director de cine Jean Renoir. Cuando tuvieron lugar estos brutales ataques de artillería tenía 20 años. Más adelante Renoir escribió: «Me pongo enfermo cada vez que recuerdo aquellos actos horrendos. También empatizábamos con los combatientes alemanes, sufrieron tanto como nosotros». Al igual que los primeros prisioneros de guerra alemanes, Jean Renoir se preguntaba cómo terminaría la batalla. ¿Con la victoria? ¿Con la derrota? ¿O con una gran ilusión? Parte 2. La ilusión. El 4 de marzo de 1916, 2 semanas después del comienzo del ataque alemán en Verdún, el general Pétain se enfrenta a un serio problema logístico. Desde su cuartel general de Souilly, ve que la calle principal está totalmente bloqueada. Y esa es la única vía para trasladar suministros y hombres al campo de batalla. Pétain toma una serie de medidas decisivas. Por primera vez en la historia de la guerra, las bestias de carga serán reemplazadas por vehículos. Pétain confisca inmediatamente 4.000 camiones para abastecer al frente de refuerzos que están llegando de toda Francia. Quiere asegurarse de que sus hombres sean relevados periódicamente para que puedan aguantar físicamente hasta el final. A partir de principios de marzo de 1916, el número de soldados aumenta y pasa de 200.000 a 400.000 hombres. Pétain define lo que llama su línea de resistencia. Se trata de una línea defensiva a izquierda y derecha del río Mosa. Los alemanes no deben cruzarla bajo ningún concepto. Pétain divide el campo de batalla en sectores conectados por una red de comunicaciones. Gracias a estas primeras medidas de urgencia, el bando francés recupera la confianza, pero la línea del frente sigue siendo un infierno. La artillería pesada alemana sigue escupiendo obuses. Verdún se ha convertido en un duelo a muerte entre los dos ejércitos más poderosos de la historia. Las tropas alemanas están agotadas. Hay unidades que no han podido descansar desde que empezó el ataque. Pero las órdenes siguen siendo las mismas. Hay que avanzar. El 5 de marzo de 1916, una semana después de la caída de Douaumont, los alemanes toman el pueblo vecino. Capturan a los últimos combatientes franceses. Entre ellos se encuentra un capitán de 26 años, Charles de Gaulle.
De Gaulle resultó herido y fue evacuado a Alemania junto a cientos de camaradas. Pero en Francia lo declararon muerto y fue condecorado de forma póstuma. Pétain realiza la siguiente declaración: el capitán de Gaulle, conocido por su valía moral e intelectual, ha caído en combate. Era un oficial excepcional en todos los aspectos. El 6 de marzo de 1916, los alemanes emprenden un nuevo asalto a lo largo de 6 kilómetros de la línea del frente, en la orilla izquierda del Mosa. Más adelante, Pétain escribiría en su libro La batalla de Verdún: tras un bombardeo comparable al del 21 de febrero, la infantería alemana esperaba avanzar fácilmente por la zona en la que habían caído sus obuses, pero se vieron bloqueados por el fuego de nuestros cañones. El baluarte seguía en pie. El hijo del emperador, el príncipe heredero, que dirigía el ataque alemán en Verdún, asiste impotente a este revés. Su ejército está atrapado. El avance que había planeado no será posible. Joffre llega a Souilly el 10 de marzo. En palabras de Pétain, Joffre y yo estábamos en un estado de crisis permanente. Según Joffre, aunque el ejército debe defender Verdún, la verdadera prioridad sigue siendo la ofensiva del Somme. Por su parte, Pétain reclama más hombres y más medios para resistir en Verdún. Gracias a sus camiones puede organizar un increíble convoy. Hay camiones recorriendo continuamente este tramo de carretera de 55 kilómetros de largo y 7 metros de ancho, bautizado como la Vía Sacra por el escritor Maurice Barré. En algunos casos, los conductores pasan hasta 75 horas seguidas al volante. La carretera se resquebraja y se hunde bajo el peso de los camiones. Pétain lanza una vasta campaña de obras viales. Manda abrir canteras para reparar y ensanchar la carretera. Cuenta con la ayuda de los territoriales, también llamados los yayos. Estos hombres ya no están en edad de combatir, pero sí pudieron llevar a cabo esta labor. Los ayuda un pequeño ejército de trabajadores de la Indochina francesa, el actual Vietnam, que en aquel entonces era colonia francesa. Estos mismos anamitas trabajan en el castillo de Versalles para transformar sus jardines en huertos y cultivar patatas para los poilus. El ejército requisa todo el ganado. Desde el comienzo de la guerra, cada soldado ha consumido el equivalente de una vaca entera. Se supone que estos 330 kilos de carne darán fuerza y vigor a los hombres, sometidos a unos combates tan despiadados. Los hombres y mujeres alistados en esta guerra no son los únicos que sufren. El zafarrancho de combate del 14 de agosto incluye la requisición general de todos los animales. Murieron miles de caballos. Al igual que los perros, entrenados para transportar agua, un bien que escasea en Verdún. Los más mayores no pueden llevar municiones. Se les entrena para cazar ratas, detectar gases letales y hasta probar máscaras protectoras. Pero sobre todo, son los compañeros de trinchera más fieles.
El perro más famoso de todos fue Napoleón, la mascota de los artilleros de Verdún. A la estación del este de París llegan trenes cargados de refugiados. Los pasajeros relatan los infernales bombardeos. En sus propias palabras describen a las hordas de soldados alemanes que han invadido el río Mosa y a los intrépidos Poilu. La opinión pública se muestra preocupada por la suerte de los hombres atrapados en Verdún. La prensa francesa se encargará de tranquilizar a la población. El semanal de mayor difusión del país, L'Illustration, dedica toda una sección de su número del 11 de marzo de 1916 al hombre al que presenta como el Salvador de Verdún. Dice: es un hombre concienzudo y le preocupa el bienestar de sus hombres. Hasta los periódicos alemanes se interesan por él. Un respetable diario berlinés, el Vossische Zeitung, escribe: ya no son 2 ejércitos los que libran el combate, sino 2 pueblos. La victoria dependerá de 2 factores: la voluntad y el coraje. En igualdad de condiciones en cuanto a hombres y equipo, el elemento decisivo en esta lucha será la superioridad moral. El 24 de marzo de 1916, el presidente de la República Francesa, Raymond Poincaré, y el general Joffre invitan al príncipe Alejandro de Serbia a Verdún. Los serbios están sufriendo derrotas en su frente. Es hora de demostrar al príncipe y a sus súbditos que el ejército francés es capaz de mantener el tipo frente al invasor alemán. Joffre, cuyo cuartel general queda lejos del lodazal del campo de batalla, sigue acusando a Pétain de desviar fuerzas de su proyecto de atacar en el Somme, con sus continuas peticiones de mano de obra. Para las tropas el calvario siempre es el mismo. Tienen que llevar a cuestas 20 kilos de armas y equipo, más unos bidones de 2 litros de agua y vino. Por no hablar de la triple ración de comida, ya que no saben cuánto tiempo pasarán en el frente, ni si lograrán volver sanos y salvos. El camino a Verdún es una interminable caminata colina arriba a través del barro, hasta llegar a la cresta, acribillada por el fuego enemigo. En este paisaje devastado, sometido a un bombardeo constante, los hombres pierden el norte. Los mapas son inútiles. Hay boquetes por todas partes que brindan un lugar donde cobijarse o donde descansar en paz. Así lo describe el teniente segundo de Beaucourt, del Regimiento de Infantería 170. El barro de Verdún, tenaz y traicionero, engulle a los hombres. Es blando y pegajoso bajo los pies. A cada paso tengo la sensación de hundirme más, de estar cada vez más atrapado en este barrizal. Sé que no queda nadie en este erial sometido a un bombardeo constante. Me asalta el pavor más intenso que he experimentado nunca. E imagino una muerte lenta y solitaria. Los hombres sepultados en sus zanjas envidian a los pilotos que combaten en el cielo. Pero la caballerosidad que imaginan en los aires es un mero espejismo. Los combates son igual de feroces. No llevan cinturón de seguridad y en ocasiones se caen de sus aviones. Al principio, los Fokkers alemanes reinaban en los cielos de Verdún. Pero Pétain adquirió una flota de aviones más potentes, los Nieuport.
A los pilotos que logran abatir 5 aviones enemigos los llaman ases. El as más aclamado de Verdún tiene 21 años. Es el teniente segundo Jean Navarre. Navarre es el primer piloto francés en alzarse con más de 10 victorias aéreas. Logrará derribar 30 aviones enemigos antes de quedar malherido. Se convierte en el ángel de la guarda de los Poilus, que celebran sus hazañas con maquetas de aviones y lo llaman el Centinela de Verdún. El soldado Henri Louis escribe: cuando Navarre no encontraba ningún objetivo, se aseguraba de que al menos el vuelo le hubiera servido para algo. Entretenía a los soldados que combatían en las trincheras. Le ponía ganas y usaba sus dotes acrobáticas para mostrar a esos pobres hombres que estaba pensando en ellos. El 9 de abril de 1916, los alemanes atacan de nuevo, esta vez a ambos lados del río Mosa, atrapando Verdún en un movimiento de pinza. Al amanecer del 10 de abril, las líneas apenas se han desplazado. Los franceses encuentran una carta de despedida entre los restos de un teniente alemán de infantería. Llevo 8 días rodeado de porquería sin poder ducharme. Una aflicción mortal reina sobre este infierno. Nunca tomaremos Verdún. Costaría demasiadas vidas. Para ganar tendríamos que seguir luchando durante meses. Pétain se dirige a sus hombres. Declara: estamos impidiendo los ataques de los alemanes en todos los frentes. ¡Ánimo! Los derrotaremos. ¡Ánimo! Los derrotaremos. La máquina de propaganda difunde de inmediato las históricas palabras de Pétain. Los soldados amotinados de 1917 parodiarán esta declaración en carteles y postales. Nuestros líderes, los derrotaremos. En el gran cuartel general de Chantilly, Joffre se las ve y se las desea para satisfacer las interminables peticiones de refuerzos de Pétain. Su reputación lo está convirtiendo en un rival potencial para él. Para evitar indignar a la opinión pública, Joffre nombra a Pétain comandante del Grupo de Ejército del Centro, una promoción destinada a deshacerse de él. El 1 de mayo de 1916, Pétain fue reemplazado por un general de 60 años, Robert Nivelle. Este graduado de la Escuela Politécnica es ambicioso y obediente. Solicita menos hombres y recibe menos artillería. Por su parte, los alemanes creen que la batalla se decidirá en la orilla izquierda del Mosa. Lanzan asalto tras asalto durante todo el mes de mayo. Se centran en una colina llamada Morteau. Esta colina mide 295 metros de alto y 1 kilómetro de ancho y domina todo el valle del Mosa. El teniente Louis Maufré, un médico militar de 27 años, está destinado en el hospital de campaña de Morteau. Esta será su peor experiencia de toda la guerra. El 20 de mayo los alemanes lanzan un ataque de artillería a gran escala. Así describe la escena Louis Maufré. Alrededor de las 11 los bombardeos cobran un ritmo frenético. Ya no podemos ni contar las explosiones. Se producen al menos 20 por minuto. Estamos hechos trizas, sin fuerzas. Somos como meras marionetas. Veo cómo mis compañeros se desploman uno tras otro. Durante 6 horas consecutivas sufrimos los impactos, los gases y las vibraciones constantes. Basta para enloquecer a cualquiera.
Maufrey y sus hombres se preguntan: ¿cómo es posible? ¿Cómo han logrado sobrevivir? Pero a muchos les espera la locura. Un informe de la Sociedad Clínica para la Salud Mental dice: uno de nuestros pacientes, que sufrió un traumatismo cráneoencefálico en Verdún, ha tenido que ser ingresado en un psiquiátrico. Está desorientado y padece delirios. No recuerda los combates. Su último recuerdo se remonta a 10 días antes de que su regimiento llegara a la región del Mosa. El delirio o la pérdida total de la identidad es el problema más común entre estos hombres destrozados, que ya jamás recobrarán sus facultades mentales. En este paisaje apocalíptico, la tierra engulle a los hombres. El barro de Verdún se ha convertido en una necrópolis viviente, constantemente moldeada por los impactos de los obuses. Los vivos se codean con los muertos, los franceses con los alemanes. El soldado Paul Etikhofa escribe: hay cuerpos en descomposición por todas partes. Los pisoteamos sin darnos cuenta hasta que la bota se hunde en algo blando. Entonces nos decimos: aquí descansa un camarada, un hombre como yo. El olor dulzón y nauseabundo de la podredumbre se adhiere a nuestros uniformes. En su libro La mano cortada, Blaise Andrard escribe: Dios ha abandonado el campo de batalla. Quien sí está en todas partes es el padre Georges Enoch. Los Poilus le han puesto un apodo: el as de los capellanes. Escucha las confesiones de quienes están en la línea del frente y administra la extrema unción a los moribundos. Después de cada asalto, bendice el terreno, a falta de poder bendecir a los cadáveres diseminados en el barro por la lluvia de obuses. Francia es una de las primeras naciones en guerra que ha movilizado a su clero. Hay curas, rabinos e imanes. Un soldado raso de la laica República Francesa declara: los obuses y las balas me han hecho enfrentarme a la muerte. Ahora soy creyente. Las tropas francesas siguen creyendo que las cosas van a ir mejor. Pero la situación no hace más que empeorar. El nuevo comandante de Verdún, el general Nivelle, al que vemos aquí junto a su subcomandante, el general Guillaumat, quiere comenzar su misión con una espectacular proeza. Ordena reconquistar el fuerte de Douaumont a uno de sus oficiales más curtidos, el general Charles Manjan, de 49 años. Gracias a la total movilización de la industria francesa y a un interminable convoy de camiones, han podido acumular millones de obuses. 3 meses después del ataque alemán, 1000 toneladas de obuses impactan a diario sobre el fuerte de Douaumont. La imponente estructura de piedra y cemento con 2000 alemanes en su interior queda arrasada. El 22 de mayo de 1916, Manjan pone en marcha a sus hombres. Una vez más, la poderosa artillería apenas surte efecto en las defensas de los alemanes. 4 días más tarde, 4500 soldados franceses fueron desmovilizados. Sus cadáveres no se filmaron. Los cámaras del ejército francés prefirieron mostrar los restos de unos pocos alemanes desafortunados. El 2 de junio,
Los alemanes lanzan un nuevo ataque y logran atravesar las defensas francesas hasta el fuerte de Vaux, a tan solo 8 kilómetros de Verdún. Dentro del fuerte quedan unos 600 soldados franceses, hacinados en unas condiciones atroces. Su única esperanza es esta paloma mensajera, uno de los héroes del fuerte de Vaux. El comandante Renal, que lidera la defensa francesa, manda este telegrama volador el 4 de junio. En un diminuto trozo de papel escribe: «Es urgente que nos saquen de aquí». La paloma del comandante Renal logra lo que parecía imposible, volar a través de las balas y el gas. El pájaro se está muriendo de hambre y su instinto lo empuja a volar en busca de comida hasta el palomar militar de la ciudadela de Verdún. Todas las líneas telefónicas están cortadas y los mensajeros no pueden atravesar las líneas enemigas, así que las palomas son el único medio para transmitir mensajes. Los autobuses y caravanas hacen las veces de palomares móviles. Un fuerte vínculo une a las aves y sus adiestradores. Este hombre no sabe que un día estas palomas serán portadoras de un virus mortal, el de la gripe española, que se cobrará millones de muertes. La paloma mensajera del comandante Renal recibe un anillo de la Legión de Honor antes de sucumbir a los gases asfixiantes. Pero no podrán llegar refuerzos al fuerte de Vaux. El 7 de junio de 1916, los 250 supervivientes se rinden, debilitados por la sed y la exposición a los gases. El príncipe heredero, que contaba con esta victoria, en un gesto de magnanimidad, manda a sus soldados presentar armas a las valientes tropas francesas a las que han capturado. Los franceses están en apuros en Verdún, al igual que sus aliados italianos en la frontera austríaca. Para aliviar el frente occidental, sus otros aliados, los rusos, lanzan una ofensiva a gran escala. El 4 de junio, 600.000 soldados rusos y 60.000 soldados de caballería comienzan el asalto. Primero atacan a las tropas del Imperio austrohúngaro que luchan junto a los alemanes. Los rusos capturan a miles de austríacos. A los oficiales prisioneros los transportan en carruajes. En 1916, los grandes imperios se despedazan unos a otros, pero con decoro. Tal y como esperaban los aliados, el general Falkenhayn, al mando de las tropas alemanas, bloquea los refuerzos que pensaba enviar a Verdún. Los envía rápidamente al este gracias a la excelente red ferroviaria alemana. Pero Falkenhayn no parece tener en cuenta la ofensiva rusa, que prosigue victoriosamente hasta el otoño y supone un gran alivio para los franceses de Verdún. Los soldados del frente de Verdún disfrutan de un merecido descanso. Algunos aprovechan para visitar a sus camaradas menos afortunados. Otros tienen por fin la ocasión de leer las cartas de sus madrinas de guerra. Esta ola de afecto la promovía el ejército para infundir ánimos a los soldados. Se intercambian no menos de 5.000 millones de postales con 80.000 diseños diferentes. A veces esta correspondencia desemboca en una aventura, una gran historia de amor o una trágica muerte. El ejército prefiere el formato de la postal, que es más breve y facilita la censura. No deben filtrarse comentarios sobre los horrores de la batalla o información militar. Podría haber espías acechando entre las bienintencionadas madrinas. El entorno del general Pétain también teme que los alemanes arrojen a sus brazos a una espía seductora.
Tal vez Pétain esté lejos del frente de Verdún, pero no de los corazones de sus múltiples conquistas femeninas, como esta que le escribe: «Qué sedienta estoy de placeres, qué necesitada de besos ardientes». Otra le escribe: «Ojalá mis labios estuvieran pegados a los tuyos, besándolos y mordisqueándolos». Pétain tiene aún la energía y el tiempo suficiente como para mantener relaciones con 40 y tantas mujeres, incluida la cantante de ópera Germaine Louvain, quien dijo lo siguiente: «Por las tardes yo cantaba para nuestras tropas y por las noches asistía a las cenas presididas por el general Pétain. Yo lo encontraba muy apuesto. Decidimos en broma que yo sería su madrina de guerra. Escribí y recibí muchas cartas que no tardaron en volverse íntimas. En ellas alababa mi belleza, y así fue como nació nuestro amor». El general Guillaumat escribe: «No me puedo creer que Pétain esté teniendo todas esas aventuras en pleno Verdún». El 22 de junio de 1916, el ejército británico y las fuerzas francesas se preparan para atacar en el Somme. 4.000 cañones dispararán 10 millones de obuses en el transcurso de una semana. Solo en los primeros minutos del asalto murieron 20.000 hombres: ingleses, escoceses, galeses, irlandeses, canadienses, neozelandeses, sudafricanos, indios, rodesianos, australianos y todos los de Terranova. A partir del 1 de julio de 1916, día tras día, mes tras mes, se llevaron a cabo numerosos asaltos. Cuando terminó la ofensiva en el mes de noviembre, el balance era de 1 millón de muertos. Una vez más, la estrategia basada en un fuego de artillería intensivo, seguido de un ataque a gran escala, se mostró ineficaz. Pero el sacrificio de los soldados aliados trastocó los planes de batalla de Alemania, forzándola a dividir a sus tropas. El comandante en jefe alemán, el general Falkenhayn, volvió a fijarse en Verdún y planeó una última ofensiva a la desesperada. 6 meses después del comienzo de la batalla, el 11 de julio de 1916, se concentró en el último gran escollo antes de llegar a Verdún, el fuerte de Souville. En Souville, la feroz resistencia francesa desbarata los últimos ataques del enemigo. Agotados, los alemanes se rinden por millares. Un médico militar francés, el comandante Léon Barros, escribe: «Nos cruzamos con los prisioneros alemanes. Estaban hambrientos, sedientos y cubiertos de harapos embarrados. Querían comida y agua. Nuestros soldados, que tanto han sufrido por su culpa, les daban pan, chocolate y agua. Dejaban de lado su rabia en una muestra de generosidad. Atendimos a los alemanes heridos que aullaban de dolor. Ellos nos ofrecían todas sus pertenencias: navajas de bolsillo, puros y cerillas». Pero las penas de estos soldados alemanes son las mismas que las de quienes permanecen en Alemania sometidos a un brutal bloqueo naval y arruinados por el gasto militar. Toda la comida se destina al frente. Los alemanes se están muriendo de hambre, literalmente. Se han comido a los pocos caballos que no habían sido requisados. Los caballos han sido sustituidos por cebras de circo, como estas en Dresde. Camellos, o elefantes.
Pronto ellos también serán abatidos y devorados. El 29 de agosto de 1916, por orden del emperador Guillermo II, el imponente mariscal Paul von Hindenburg reemplaza a Falkenhayn. Hindenburg derrotó a los rusos al principio de la guerra. En todo momento lo asiste un formidable estratega, el general Erich Ludendorff. No albergan ninguna duda, ganarán la guerra. Las fuerzas alemanas siguen ocupando 10 departamentos franceses. Las sangrientas intentonas aliadas para reconquistarlos han fracasado. Verdún forma ahora parte de la línea defensiva alemana, protegida por los fuertes ocupados de Douaumont y Vaux. Pero eso también implica abandonar la ofensiva y retirar mucha artillería del frente. Han descartado retirarse de cualquier posición. Entre las ruinas de los fuertes transformadas en letrinas insalubres, los soldados alemanes, abandonados a su suerte, viven una existencia de pesadilla. Uno de ellos, Arnold Zweig, es amigo de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Zweig escribe lo siguiente: se respira la miseria. Tras ser remendada cientos de veces, la ropa interior está hecha jirones. La comida escasea. Los soldados roban las raciones de los demás. Ya ni se molestan en combatir los piojos. Y lo peor de todo es que el ejército está empezando a culpar a los judíos de todo el sufrimiento que vive Alemania. Los franceses avanzan para reconquistar los fuertes de Douaumont y Vaux, futuros símbolos de la victoria. Las tropas coloniales desempeñarán un papel importante en el acto final de la batalla. En su libro La Fuerza Negra de 1910, el general Manjan escribe lo siguiente: las razas negras han sobrevivido en un entorno de lucha constante, mejorando así sus aptitudes guerreras, de las cuales podemos beneficiarnos hoy. Manjan envía a estos hombres y a otras tropas indígenas para que se sumen a los soldados Poilu en su asalto a Douaumont. Como de costumbre, el general Nivelle, el comandante de Verdún, apuesta por aumentar aún más la potencia de fuego. Unos enormes cañones de 400 milímetros de calibre colocados sobre rieles disparan obuses de hasta 900 kilos. Tras un bombardeo a gran escala, las tropas lanzan una ofensiva en Douaumont. Se han propuesto avanzar a una velocidad de 100 metros cada 4 minutos. Pese a las grandes pérdidas, los franceses reconquistan Douaumont en tan solo 4 horas el 24 de octubre. Estas son las primeras imágenes tomadas desde dentro del fuerte después del impacto de un obús de 420 milímetros. La terrible explosión y el posterior incendio llevaron a sus ocupantes a rendirse. El 2 de noviembre los franceses también volvieron a ocupar el fuerte de Vaux. 10 meses después del inicio del ataque alemán en Verdún, el 21 de febrero de 1916, los franceses reconquistan sus principales fuertes. El alto mando francés anuncia oficialmente el final de la batalla de Verdún el 18 de diciembre de 1916. Los Poilu, que aún no saben que les esperan otros 2 años de combates, sufrimiento y muerte, ven cómo hacen prisioneros a los hombres contra los que han luchado casi un año.
Cada uno de estos prisioneros de guerra alemanes puede tararear en su corazón la canción por los soldados caídos del ejército imperial. Antes tenía un camarada. No había nadie mejor que él. Cuando el tambor nos llamaba a la batalla, él caminaba a mi lado. Se autoriza a los residentes de Verdún a volver a sus hogares, o a lo que queda de ellos, pero todos saben que Verdún se ha convertido en el símbolo por excelencia del espíritu patriótico. En los años venideros verán llegar a incontables padres, amigos, hermanos y viudas en busca de pistas sobre el paradero de sus seres queridos. Las estadísticas se refieren a ellos como los desaparecidos. El paisaje lunar del campo de batalla de Verdún tiene una extensión de apenas 20 kilómetros. Sin embargo, durante 300 días y 300 noches fue el escenario de los peores enfrentamientos entre los franceses y los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Se dispararon 60 millones de obuses. En algunos puntos, el nivel del terreno se hundió hasta 7 metros. 9 pueblos quedaron arrasados. Más adelante serían declarados muertos por Francia. Uno de los pueblos, Fleury, sigue censado oficialmente con una población de 0 habitantes. 2,5 millones de hombres combatieron en Verdún. 714.000 murieron o resultaron heridos, a menudo incapacitados de por vida. 379.000 franceses y 335.000 alemanes. 100 años más tarde, Verdún sigue siendo una página imborrable de la historia del heroísmo y el sufrimiento humano.